Inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les acompaño desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos, en Noticia México, comienza la privatización del agua a nivel nacional. Producto de presiones del gobierno entrante, el gobierno pospone, el de Enrique Peña Nieto, el trámite digital de concesiones pero el tradicional ya arrancó. ¿Qué es lo que hay detrás? Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Siria. Se abre el paso entre esta nación y Jordania. Se trata de una estratégica frontera comercial que fue cerrada hace 4 años debido a la guerra. Analizamos el impacto político de esta decisión binacional. Y tercer tema que es noticia, Argentina, con una gravísima denuncia de maltrato policial, terminó el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut. Este lunes varias de las detenidas fueron dejadas en libertad. Una vez sucede esto, relatan que las lanzaron al suelo, las insultaron y golpearon en la cabeza cada vez que intentaban mirar a policías vestidos de civil. ¿Por qué la ira de esta fuerza pública? Vamos a analizarlo, vamos a revisarlo aquí en profundidad en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, pospone el trámite electrónico que pretendía entregar aguas nacionales a privados en concesiones de hasta 30 años. Sin embargo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto continúa con concesiones de forma tradicional. Organizaciones no callan, denuncian el aprovechamiento económico a costa del derecho al agua de toda la población. La Comisión Nacional del Agua de México anunció el aplazamiento por 6 meses del trámite vía electrónica para la obtención de concesiones de aguas nacionales que iniciaría este lunes. El organismo indicó que el plazo establecido es para dar tiempo a los usuarios para que realicen los trámites necesarios para obtener la concesión. Según un acuerdo divulgado por Conagua el pasado 1 de octubre, esta semana comenzaría la entrega masiva de las concesiones vía Internet, que abarcaría permiso de descargas de aguas residuales y permiso de ocupación de terrenos federales, entre otras potestades. Para los trámites, Conagua solicita requisitos como firma electrónica avanzada, llave digital y huella digital, formalidades comunes de las grandes empresas y transnacionales mineras. El acuerdo de Conagua es el fruto de 10 decretos privatizadores del agua nacional promulgados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio. La medida convierte las zonas en las que la extracción de agua está casi completamente restringida en espacios en donde se permite la explotación, uso o aprovechamiento del agua por parte de privados. Las cuencas afectadas se encuentran en 20 estados mexicanos y representan el 55% de lagos y ríos del país, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Una de ellas es la de los ríos Grijalba y Usumacinta, que pasan por tierras de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. También la cuenca baja del río Papaloapán, que atraviesa Oaxaca, Puebla y Veracruz, así como la cuenca de Pánuco, que pasa por el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Organizaciones civiles y ambientalistas están convencidas que se trata de la privatización de un recurso de todos los mexicanos. La coalición Agua para Todos denunció que el acuerdo de Conagua viola la Ley de Aguas Nacionales y excluye a pueblos originarios y poblaciones de pocos recursos que no podrían reunir requisitos para obtener concesiones. Entre tanto, el diputado principal del partido entrante, Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que impulsarán una agenda legislativa para evitar la privatización y destrucción de los recursos naturales. Garantizar el acceso al agua potable debe ser una obligación para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador frente a las apresuradas acciones de Peña Nieto por entregar el país antes de abandonar el cargo. Lo cual sucederá el próximo 1 de diciembre. ¿Qué hay detrás entonces de este aplazamiento, de esta decisión de posponer la privatización del agua a nivel nacional? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal en Ciudad de México, Pablo Pérez García. Pablo, buenas noches, adelante.
Buenas noches, Tatiana. Pues sí, efectivamente hubo una dura presión por parte de las bancadas de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en contra de este proceso electrónico. ¿Por qué particularmente? Bueno, pues este es un proceso que se simplificaría demasiado las cosas para aquellas personas como las grandes empresas, personas morales, que cuentan con todos los requisitos para establecer este trámite electrónico, y dejaría de lado a los pueblos originales y a los agricultores, pequeños agricultores, que pues no suelen contar, como bien dijiste en la nota, con una llave encriptada, con la firma digital ante la Secretaría de Hacienda, que son requisitos para este tipo de trámites por vía electrónica. Esta cancelación lleva 6 meses, retrasa 6 meses este tipo de trámites, que según la organización Agua para Todos habría sido una manera indiscriminada de otorgar este tipo de concesiones de uso de agua, particularmente, por ejemplo, en los casos como los que hemos visto ya en Río Colorado o en la zona de Mexicali, o también en la zona de Nuevo León, en donde se disputan el uso de agua refresqueras y cerveceras, mientras que pues la población y los agricultores tienen difícil acceso al recurso hídrico. Ahora bien queda, como dicen, la posibilidad de seguir los trámites por la vía normal, una vía que ha sido señalada como muy lenta debido a los trámites burocráticos y al alto nivel de exigencias que hacen que muchas empresas hayan sido rechazadas en su solicitud de concesión. Por lo cual, bueno, pues digamos que este retraso de alguna manera le da un freno a esta privatización del recurso por el momento. Por el momento, porque dicen que se trata de 6 meses, y ahora lo que sucede es que deja todo en la arena del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador. Déjame preguntarte algo más, Pablo, si existe información de carácter público de qué empresas estarían detrás de quedarse con la mayor parte de esta privatización del agua de los mexicanos. Bueno, básicamente, como ya te lo comenté, particularmente depende por secciones. Por ejemplo, en la zona norte hay varias empresas manufactureras que están elaborando productos de exportación, que serían las que están más interesadas en el recurso hídrico. También, por ejemplo, en la zona del Mar de Cortés o en la cuenca del río Yaqui y el río Colorado, son empresas de agronegocios, exportadoras también, que producen alimentos muchas veces genéticamente modificados para la manufactura de otros ingredientes para la industria alimentaria, también para la exportación. Y en la zona sur tenemos claro también pues los grandes consorcios empresariales mexicanos e incluso las mineras, ya que las mineras en los procesos de tratamiento de mineral utilizan mucha agua, que contaminan en algunos casos con metales pesados, las que pues serían las principales interesadas en este tipo de concesiones. Ahí está, aparte de esa información, mira que nos la has detallado para ampliar quiénes entonces están detrás de todo este negocio del agua. Muchas gracias, Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. También con nosotros desde Ciudad de México. Doctor Moctezuma, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Y al pueblo latinoamericano de tantas partes que nos ven en este momento, con un asunto que resulta tan preocupante, porque estamos hablando nada más y nada menos que del agua. La pregunta es, ¿quién quiere quedarse con prácticamente el 60% del agua de los mexicanos? Bueno, hay un puñado de grandes corporaciones, muchas de ellas norteamericanas, que controlan ya gran parte de las concesiones de agua en México. El 7% de las empresas controlan el 70% de las concesiones. Entre ellas se puede citar a la Coca-Cola, a Constellation Brands, que es una exportadora de cerveza, y a varias que mencionó su colega hace un momento.
Así que detrás de ellas estarían negocios del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, este fue el segundo paso de este plan para hacerse de agua para el lucro. Como ustedes ya explicaron, los decretos del 5 de junio para suprimir la veda en 10 cuencas anunciaban ya este propósito privatizador, aunque dijeron que no habría concesiones hasta que terminara el sexenio. Y de manera sorpresiva, de noche, quisieron acordar esta fórmula que se llama Conagua Digital para subir en línea, en orden del que primero aparezca, a disposición del mercado, todas las aguas nacionales concesionables e incluso también territorios, las zonas federales, barrancas, lechos del lago, cauces de río, etcétera. Esto fue una medida de fin de sexenio, como lo hizo hace 6 años, tristemente, Felipe Calderón, que concesionó 98 millones de hectáreas, la mitad del territorio nacional, a la minería. Bueno, ahora quisieron hacer del agua su negocio, pero afortunadamente hay una muy vigorosa lucha de campesinos, sindicatos, de organizaciones cívicas, universitarios, comunidades eclesiales de base, intelectuales y desde luego también miembros del nuevo gobierno que se oponen a la privatización. Y con esto se pudo dar una respuesta rápida y ahora estamos festejando que se prorrogó la entrada en vigor de este acuerdo y que va a ser posible revertirlo en cuanto tome posición el 1 de diciembre el nuevo presidente de la República y su gabinete. Doctor Moctezuma, ¿de dónde vino el mayor nivel de presión para que se dé este freno? Perdón, no entendí. ¿De dónde provino el mayor nivel de presión para que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomara la decisión de hoy? Se conocía desde días atrás que hoy comenzaría ese proceso electrónico de la concesión, la entrega al mejor postor del agua de los mexicanos. ¿De dónde vino el mayor nivel de presión para detenerlo? La presión vino a principios de semana de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, de la Asociación de Abogados Democráticos, de Centrales Campesinas y también de la legislatura de Morena en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y asimismo del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador. Ellos se negaron a que intentara a 45 días de salir del gobierno que se conjugara esta coalición de intereses para hacerse del agua de las mexicanas y los mexicanos. Doctor Moctezuma, ¿y cómo lograr que este freno de 6 meses sea un asunto de manera indefinida y que el agua mexicana no sea entregado en concesión al mejor postor, a la Coca-Cola o a la Pepsi o a cualquier otra transnacional que esté detrás de este negocio, como lo hemos visto en otras partes de América Latina? Bueno, en primer lugar, con una vigilancia ciudadana, vamos a poner de pie en estos días la Contraloría Ciudadana del Agua. Y por otro lado estamos proponiendo una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua para cambiar totalmente el modelo de gestión del agua, pasar de un modelo extractivista, privatizante, autoritario, a un modelo democrático con participación de las comunidades y participación de la sociedad. ¿Qué pasará con los decretos que el pasado julio ya firmaba el presidente Enrique Peña Nieto para precisamente dar paso a este momento? Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revertirlos tan pronto tome el poder el 1 de diciembre. Bueno, ahí está entonces la respuesta. Hay mucha expectativa por lo que pueda suceder en México con la llegada ya con la banda puesta de Andrés Manuel López Obrador. Doctor Moctezuma, muchas gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, así nos vamos a una primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, nos iremos hasta Siria. Se abre el paso entre esta nación, entre Siria y Jordania. Se trata de una estratégica frontera comercial, se llama Navid,
que fue cerrada hace 4 años debido a la guerra. Analizamos el impacto político de esta decisión binacional, una decisión que toma el gobierno de Siria con el gobierno de Jordania. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a verlo al volver, ya venimos. En noticias Siria, las autoridades de esta nación y de Jordania deciden abrir a partir de este lunes el paso fronterizo de Nasib. En julio pasado, el ejército sirio recuperó este importante punto estratégico, punto tomado por grupos terroristas. Este acuerdo permitirá además reanudar el transporte de pasajeros y mercancías entre varias naciones de esta región. Aquí tenemos los detalles. Luego de casi 4 años cerrados, los vehículos y peatones comenzaron a cruzar nuevamente el paso fronterizo de Nasib. La decisión se da luego que el gobierno sirio reconstruyera la autopista que conecta a Damasco con la frontera jordana. La importancia estratégica de este puesto permitirá reactivar el comercio entre Europa y Oriente Medio. También constituirá un eje esencial para la reconstrucción del país al finalizar la guerra. El paso de Nasib funciona además como el principal enclave fronterizo para el tránsito comercial entre el Líbano, Turquía y los países del Golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Qatar. La frontera de Nasib abre sus puertas después de que las fuerzas leales al presidente de Bashar al-Assad la reconquistaran el pasado mes de julio. De la zona fueron expulsados diversos grupos terroristas que habían tomado su control desde el año 2015. En la operación, las fuerzas militares sirias contaron con apoyo de la aviación rusa. Previo al acuerdo, Jordania había denunciado el paso de terroristas y refugiados sirios por este paso fronterizo. El acuerdo entre ambos países de abrir esta frontera supone el cumplimiento de algunas reglas, según informó la agencia jordana Petra. Un ciudadano jordano, por ejemplo, podría entrar a Siria en su propio vehículo o como pasajero regular, así como cualquier cargamento hacia Siria. Sin embargo, para que un sirio entre a Jordania debe obtener una autorización de seguridad de las autoridades de ese país. En paralelo a la actividad del paso fronterizo de Nasib, autoridades israelíes anunciaron la reapertura este lunes del paso de Quineitra en los altos del Golán sirios. Este paso permanecía cerrado desde 2014 y será abierto en principio solo para realizar actividades de la Organización de Naciones Unidas. Entre tanto, el canciller sirio Walid al-Mualem informó este lunes la próxima reapertura del paso de Abu Kamal, frontera con Irak. Estos anuncios marcan un claro reconocimiento de la victoria de Siria sobre terroristas luego de 7 años de guerra. De inmediato vamos con el análisis. Saludamos a Pablo Jofré, analista internacional, periodista. Nos acompaña desde Santiago de Chile. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Tatiana, buenas noches. Un gusto. Había gran expectativa para que Siria tomara esta decisión, pero evidentemente necesita, a partir de este momento, desde días atrás, cuando se percibe que realmente se está ganando la guerra con acciones concretas, que los vecinos también tomaran la decisión de abrir las fronteras. Quien lo hace en este caso en primera oportunidad este lunes es un acuerdo entre Siria y Jordania. ¿Cómo entenderlo entonces? ¿Deberíamos ver que el resto de pasos, que son más de 15, van a empezar a normalizarse? Yo creo que efectivamente se van a empezar a normalizar, y esto tiene que ver en forma indudable con los avances que ha tenido el ejército sirio con respecto a la lucha contra el terrorismo, con todo el apoyo que esa lucha ha tenido y que lo hemos visto en programas anteriores contigo, Tatiana, tanto la ayuda a las fuerzas aeroespaciales rusas como el hecho del eje de la resistencia. Pero aquí estamos ante la constatación que los avances del ejército sirio, los triunfos que ha tenido en la zona del Suweida, de Quneitra, en la zona de Daraa, en la zona sur de Siria, han generado una correlación de fuerzas muy distinta a la que se tenía tiempo atrás. Y esa correlación de fuerzas ha hecho entender incluso a la monarquía jordana, que ha sido aliada fundamental de Arabia Saudí y de aquellos grupos que establecieron la guerra de agresión contra Siria. Hubo campamentos de entrenamiento terrorista en Jordania, hubo paso de grupos terroristas por la frontera jordana hacia Siria. Por tanto, la normalización
la recuperación primero de esta zona estratégica de Nasib por parte del ejército sirio. Permíteme un asunto porque resulta realmente clave tratar de entenderlo. Si revisamos tiempo atrás, la postura del gobierno sirio, del presidente Bashar al-Assad con Jordania es la denuncia permanente de que en Jordania se había convertido en algunas zonas del país territorios para que los terroristas pasaran la frontera y allí se escondieran. Esto queda, digamos que queda atrás, ¿no hay razón de preocupación? Hay razones de preocupación todavía, pues Jordania sigue siendo un aliado de fuerzas hostiles a Siria, pero al mismo tiempo se han dado cuenta que no pueden continuar en una situación de enemistad con Siria, a partir sobre todo que la zona tatiana de Nasib por la parte siria y Yaber por la parte de Jordania era una zona de enorme intercambio económico. Y muy cerca de ahí, en el paso de Daraa con Ramta, Daraa en Siria y Ramta en Jordania, era conocido como el zoco sirio. Es decir, más de $1.000 millones había de intercambio comercial entre Siria y Jordania en esa zona fronteriza. Y súmale a eso que es una zona de constante paso, por lo menos hasta antes de su cierre, de constante paso de mercaderías que iban y venían hacia el Mediterráneo, desde el Líbano, desde Turquía, hacia las monarquías, los gobiernos y las ciudades del Golfo Pérsico. Era muy dinámico, había una situación de intercambio comercial enorme en esa zona hasta el año 2010, hasta fines del año 2010. Y todo eso quedó en punto muerto a partir de esta guerra de agresión. Y el ir normalizándolo no solo normaliza aspectos políticos, no solo normaliza relaciones entre los países, sino que le da un fuerte impulso a la necesidad de volver a comerciar en una zona que lo necesita, sobre todo Siria, pero también Jordania. Jordania ha tenido enormes pérdidas producto del cierre de sus fronteras. Y recordemos también, Tatiana, que este paso de Nasib Yaber debería ir acompañado posteriormente de la apertura del paso de Deraa Ramta, tal como se abrió ya en una zona mucho más política, de mayor conflicto. Recordemos el paso de Quneitra, se abrió hace pocos días. Eso es la meseta del Golán, en la zona del Golán sirio ocupado. Es decir, se están haciendo acciones desde el punto de vista político, económico, pero también militar, que es muy importante para ir normalizando Siria. Con respecto aquí hay otro asunto que también genera suspicacias, y bien lo decías. Más allá de Jordania, este paso fronterizo resulta estratégico, también muy importante, de uso frecuente de 2010 hacia atrás por monarquías del Golfo. Monarquías que han apoyado también a los terroristas de una manera permanente, también lo ha denunciado el gobierno de Siria. Pero ¿cómo extender las fuerzas hasta zonas extraterritoriales para que esto no se convierta de nuevo en un círculo vicioso? En la medida que Siria fortalece su poder local, su poder de recuperación de la soberanía del gobierno y la sociedad siria sobre todo su territorio, quedando solo por reconquistar en forma total la zona de Idlib, en el norte occidental de Siria. En la medida que se consolida esa plena soberanía siria, al mismo tiempo se comprende que los aliados de Siria, Rusia, el eje de la resistencia, el fortalecimiento del Líbano, han ido cambiando la cara de la zona. Y cambiar la cara de la zona implica que se han ido derrotando a los grupos terroristas en forma sostenida. Grupos que han sido sostenidos, que han sido avalados, organizados y financiados precisamente como países como Jordania, la entidad sionista, Arabia Saudí, las monarquías que tú mencionas. En la medida que esos grupos terroristas han sido derrotados, entonces quedan esas monarquías del Golfo Pérsico sin grupos a los cuales seguir apoyando y siguen dando estertores, ¿no? Sigue habiendo presencia terrorista, pero al mismo tiempo se le asesta derrota tras derrota, y eso implica que venga la necesidad de negociar, de establecer negociaciones y diálogos políticos para normalizar la zona, porque en la medida que la guerra continúa, puede también alcanzar los territorios de estas monarquías que ya han tenido situaciones de rebeliones populares, rebeliones sociales, recordemos en Bahrein, recordemos en Qatar,
indudablemente puede generar la desestabilización de estas monarquías que lo menos que quieren es cambiar la correlación de fuerza favorable a los grupos dominantes en esos países. Por tanto, si se normaliza Siria, si se derrota a los grupos terroristas, si al mismo tiempo se establecen las relaciones, se normalizan las relaciones en una zona que ha tenido casi 8 años de inestabilidad continua, también esas monarquías del Golfo Pérsico sienten que podría tranquilizarse también la situación social y política en esa zona. Depende mucho de esas monarquías, como depende mucho de que Jordania definitivamente se sume a este círculo virtuoso de ir recuperando la normalidad en Oriente Medio. Ahora bien, desde el punto de vista estratégico, Siria dice que también está en conversaciones con Irak para abrir este paso fronterizo, que es el centro de la discusión de dónde comenzó a ingresar la cantidad de grupos terroristas de Irak hacia Siria. Así que también... Lo veo muy positivo. Respecto a normalizar el tema en Quneitra, normalizar el paso de Nasib Yaber, normalizar, como se ha hecho ya hace algún tiempo, los pasos fronterizos con el Líbano. Ahora se hace con Irak también, lo que implica que se concreta aquel eje importante que va desde las fronteras de Irán, desde las fronteras occidentales de Irán hasta el Mediterráneo, es decir, Irán, Irak, Siria, el Líbano, fortaleciendo posiciones geoestratégicas fundamentales para la estabilidad de la zona. En la medida que hay alianzas políticas, y militares importantes en la zona, indudablemente se consolidan posiciones de correlatos de fuerza que pueden balancear de mejor forma las propias influencias que tiene Arabia Saudí en la zona, las propias influencias que sigue teniendo la entidad sionista y las influencias que las potencias occidentales tratan de llevar adelante por intermedio de estos socios regionales. Pablo, pero para esto... Con Irak. Sí, con respecto al cruce entre Irak y Siria, para esto se necesita independencia de Irak sobre el gobierno de los Estados Unidos. Indudablemente, pero es un paso adelante. En la medida que Irak decide, junto a Siria, abrir un paso fronterizo a contrapelo de la presencia norteamericana, a contrapelo de toda la influencia que ha tenido Estados Unidos desde el año 2003 a la fecha, implica también que Irak está dando pasos de soberanía muy importantes. Eso hay que ampliarlo, hay que consolidarlo, hay que concretarlo de una forma mayor para decir aquí lo que hay que establecer, lo que hay que concretar es una alianza estratégica que permita a los pueblos de Oriente Medio tener una soberanía absoluta respecto a los poderes imperiales, a los poderes de Estados Unidos y sus socios europeos, a Estados Unidos y sus socios regionales. Por eso es importante la apertura de ese paso. No es solo un aspecto económico, político y militar, es un tema simbólico muy fundamental respecto a que se está avanzando hacia la soberanía y cada vez se le tiene menos temor a los arrebatos que pueda tener Estados Unidos y sus socios. Hacia el mensaje que se envía sobre la victoria con respecto a la guerra y la lucha contra el terrorismo. Ahora, a nivel interno para el pueblo sirio, ¿esto qué va a significar? No solamente que puedan retornar realmente a sus hogares, aquellos que estaban refugiados, que por ejemplo en el caso de Jordania se cuentan en 1.3 millones según las cifras oficiales del gobierno jordano. Este es otro proceso que implica además la reconstrucción de todo el país. Indudablemente, Tatiana, el aseguramiento de la frontera con Jordania supone adelante un paso muy importante adelante, no solo en la reconciliación entre Siria y Jordania, sino que también la presencia de fuerzas militares sirias garantiza la seguridad en la zona, permite el desarrollo económico, permite el retorno de los refugiados. La reapertura del paso que mencionamos permite a Jordania fortalecer sus relaciones con Siria en un periodo de reconstrucción que va a tener Siria y que ya ha comenzado en este último tiempo. Exportar sus mercaderías a Siria y a otros países de la región. Es lo que te mencionaba como concepto, un círculo virtuoso, refugiados, comercio, normalización política. Y esto beneficia indudablemente a Jordania en un tiempo de enorme crisis económica de la monarquía jordana. No es que se haya decidido a dar este paso simplemente porque le bajó al rey jordano una especie de paz interior. No, aquí él analizó
la situación externa, analizó lo que estaba pasando respecto a la lucha contra el terrorismo y dijo, aquí hay que dar paso de normalizar las relaciones con Siria, porque indudablemente ha sido afectado notoria. No fue un asunto, no fue un mensaje divino. Eso evidentemente es así porque tiene mucho que ver con la política interna también de Jordania. Pero aquí también la pregunta que debemos hacernos es, Pablo, ¿hasta dónde será Jordania a partir de ahora con este paso un aliado de Siria? Cuando vemos a Occidente permanentemente intentando agredir a Siria, porque, por ejemplo, el asunto de las vinculaciones de agresiones al pueblo con armas químicas o con armas biológicas no termina. En forma muy clara, no sé si van a ser socios de una categoría de socios incondicionales, pero es un paso adelante, porque Jordania es un país que ha sido sometido, una monarquía, más bien un gobierno, sometido a las directrices y a las presiones de Estados Unidos desde hace muchísimas décadas. Es una monarquía que incluso ha tenido dificultades en el apoyo sostenido que habría que darle al pueblo palestino. Es una monarquía que está sujeta a las presiones norteamericanas y eso implica entonces que también comienza a sufrir ahora, sobre todo con un personaje como Donald Trump, esas presiones, esas fuerzas económicas, políticas y militares que indudablemente van a generar una dicotomía en la monarquía jordana. Normalizo mi situación con Siria, avanzo en la estabilidad de la región o sigo siendo presionado por Estados Unidos de manera tal que sigue teniendo problemas mi economía, mi sociedad, mis propias fuerzas armadas. Tiene el rey jordano que definir si lo que quiere es vivir inserto en una región donde la estabilidad sea la llave o seguir viviendo bajo las presiones de gobiernos externos que pasan por Estados Unidos, pero que también tienen atrás a la monarquía wahabita que ha presionado a Jordania permanentemente. Estamos hablando de normalizar la región en todos los planos, relaciones políticas locales, externas, economía, las relaciones culturales, las relaciones amicales que se han tenido durante centenares de años. Hay una responsabilidad de la monarquía jordana que tiene que asumirla y en ese plano Siria le ha marcado el camino. Recuperé Nasib, abro el paso junto a Yaber, junto a Jordania, normalicemos la situación, caminemos en un tránsito de amistad y juguémonos por la estabilidad de la zona y dejemos a esas potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los poderes regionales como la entidad sionista y Arabia Saudí fuera de nuestras relaciones. Esa es la tarea, es una tarea muy compleja, al igual que la reconstrucción siria. Pablo, un tremendo desafío. Me queda una pregunta por hacerte y aunque pueda parecer que no tiene nada que ver con el asunto que le proponemos a nuestra audiencia con respecto a este análisis y la apertura de los pasos fronterizos, el mensaje que se envía, pues realmente tiene mucho que ver. Y a propósito de Arabia Saudí, que lo ha nombrado en varias oportunidades porque es clave en la conflictividad en esta región del mundo, quiero preguntarte por el asunto tan macabro del periodista saudí Jamal Khashoggi. Hoy hay medios locales occidentales, citando fuentes anónimas, pero de alto nivel de fidelidad, según dicen algunos de ellos, que Arabia Saudita está próximo a informar, a aceptar que el periodista saudí fue asesinado dentro del consulado en Estambul, en Turquía. ¿Esto cómo deja? ¿Qué nivel de presión a nivel político a Arabia Saudí cuando vemos además que Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, está llegando también al reino? Sí, indudablemente, Tatiana, estamos ante una situación de una perversidad suma, de una perversidad y un horror y una mente criminal que toma la monarquía wahabita y que en esta expresión lo han hecho en innumerables oportunidades. Asesinan a los opositores con ejecuciones extrajudiciales, con asesinatos selectivos, pero en este caso la monarquía wahabita ha cometido un enorme error. Ha asesinado a un periodista que antes era partidario de la monarquía y que finalmente derivó en un opositor de ella, trabajando para medios occidentales,
con una fuerte crítica al actual Estado monárquico, sobre todo a Mohammed bin Salman, que bien sabemos cuáles son las características particulares y de personalidad de este príncipe heredero, que fue el que inició, por ejemplo, la guerra de agresión contra Yemen. Es un tipo belicoso, soberbio, que no tiene empacho alguno en detener incluso a sus familiares, y eso implica poder concretar aún más su poder en Arabia Saudí. Y cuando Arabia Saudí y su monarquía transita en esta noticia de que es posible que reconozca el crimen, es porque las pruebas son contundentes. Más aún, Tatiana, se está hablando de la posibilidad cierta que el cuerpo del periodista saudí haya sido disuelto en ácido en el propio consulado saudí en Estambul. Somos testigos a lo largo de todos estos años, y testigos en Bahrein, en Yemen, en Palestina, en la guerra de agresión contra Siria, del grado de perversidad, del grado de criminalidad que tiene la monarquía wahabí. Por tanto, no me extraña que, en virtud de las pruebas contundentes que tiene no solo Turquía, que tienen también ya los norteamericanos, los franceses y británicos en sus manos, se le haya exigido a la monarquía wahabí que dé este paso de reconocimiento, o si no, las sanciones podrían ser inmediatas. Aquí, con esta medida, no nos engañemos, se está protegiendo también a la monarquía wahabí, diciendo, mire, ha reconocido que bien, han sido francos, han sido honestos, veremos si lo castigamos, pero ya han reconocido que van a reconocer el crimen del periodista saudí. Pero con la monarquía de Arabia Saudí, así como con la entidad sionista en la zona, no hay que confiarse, hay que tener siempre un ojo muy alerta. ¿Cuál es el próximo paso político que pretenden hacer los aliados de Arabia Saudí para que por medios de comunicación occidentales se está diciendo que esté próximo a reconocer este asesinato? Pero el reconocerlo implica el grado de culpabilidad que tiene esta monarquía, no solo contra sus ciudadanos, sino también contra los pueblos de Oriente Medio. Reconocerlo y en la cabeza de su monarca, del rey Salmán, porque así es. También hay un intento de matriz de opinión que da cuenta que hubo agentes que lo hicieron por cuenta propia. Así que hay que ver. En todo caso, no quería dejar de tocar este asunto, Pablo, porque evidentemente marca otra situación tan compleja dentro de Oriente Medio, y lo que hay que ver es que esto, como todo también tiene una visión política, da margen para que Arabia Saudí baje ese nivel de agresividad contra Siria, por ejemplo, y contra Palestina. Muchas gracias, Pablo. Gracias por ayudarnos a entender esa complejidad. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Un saludo para usted y los televidentes. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de esa noticia. Al volver, regresamos a América Latina, nos quedamos en Argentina. Con una gravísima denuncia de maltrato policial, terminó el Encuentro Nacional de Mujeres, esto fue en Chubut, terminó la víspera, este lunes. Varias de las detenidas fueron dejadas en libertad. Ellas, al salir de esta prisión, que dicen que parecía más como un centro, un cuartel de bomberos, relataron que las lanzaron al suelo, que las insultaron, que las golpearon en la cabeza cada vez que intentaban mirar a policías vestidos de civil. ¿Por qué la ira de la policía de esta magnitud, como lo hemos visto no solamente con este caso, sino otros en la era Macri? Vamos a analizarlo en el Noticia al volver. En Noticia Argentina, allí finalizó el 33º Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Chubut. Un encuentro que contó con ponencias, con talleres, ferias, una multitudinaria movilización que lamentablemente culminó, como lo vean ustedes en las imágenes, en represión por parte de autoridades policiales y una veintena de mujeres que fueron detenidas. Este lunes, varias de ellas fueron dejadas en libertad, denunciaron distintas agresiones.
Más de 50.000 mujeres de toda América Latina discutieron este fin de semana sobre problemas estructurales del sistema y los profundos desafíos que implica cambiar modelos enquistados en donde las mujeres no son objeto de derechos. Mujeres lesbianas, travestis y trans, llegando de todos los puntos para darle batalla a este sistema que impide que las mujeres luchemos por nuestros derechos. Pero no vamos a parar y se va a caer. La movilización, que cubrió 3 kilómetros del centro de Trelew, fue considerada como la más grande de la provincia de Chubut. En el recorrido se escucharon voces en reclamo por la legalización del aborto, que contó con el respaldo de estudiantes, docentes y madres. Soy docente de la agrupación docente Alma Fuerte de Suteba Escobar y bueno, venimos un año más al encuentro, es mi tercer encuentro al que participo y me parece que acá consumamos lo que es el movimiento de las mujeres luchando por conseguir más y más avances, más leyes que nos protejan y más avances para llegar algún día a lograr el tan afanado Ni Una Menos. El encuentro de la víspera cerró caída la noche. Al finalizar, un grupo de asistentes fue emboscada y atacada por policías vestidos de civil. Una periodista local registró a través de su cuenta en Twitter el hecho que ocasionó la detención de 10 personas que fueron liberadas este lunes. Varias heridas presentaron cargos por violencia institucional. Denunciaron los ajustes aplicados por el gobierno de Mauricio Macri y la firma de acuerdos con el FMI. Exigieron la ley de emergencia en violencia de género a nivel nacional. Se pronunciaron contra la violencia simbólica que ejercen medios de comunicación y repudiaron el tratamiento morboso y sensacionalista ante casos de violencia y feminicidio. Además, pusieron lugar para su encuentro número 34, que será celebrado en La Plata en el 2019, donde continuarán la lucha por la igualdad de derechos. Más información, así seguimos sumando hechos para pasar luego al análisis con Sabrina Roth, nuestra corresponsal desde Jujuy, Argentina. Hola, Sabrina. ¿Qué repercusión ha tenido este nivel de denuncia ante la agresividad de la policía y que además genera muchas preguntas sobre por qué estaba vestida de civil? Hola, Tatiana. Bueno, recordemos que la provincia de Chubut, como sede de este 33º Encuentro Nacional de Mujeres, territorio ancestral de luchas de resistencia de mujeres originarias, pero también donde se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato del mapuche Rafael Nahuel en medio de operativos represivos por parte de las fuerzas policiales. Las denuncias se iniciaron el sábado por la tarde, ya cuando las delegaciones de mujeres habían sido atacadas en distintas escuelas a pedradas, y ayer también la denuncia de que una escuela había sido atacada por un grupo de hombres que gritaban que las iban a matar. También tener en cuenta que la denuncia de zona liberada por parte de la policía, ayer relataban a Página 12 que cuando llamaron a la comisaría para hacer la denuncia de esta situación donde las estaban apedreando, la policía le dijo que no tenía móvil policial para mandar, pero también les dijo que si querían protección que tenían que pagar aparte, algo insólito cuando la obligación de las fuerzas de seguridad es brindar protección, y sobre todo porque había acuerdos políticos de una garantía para que este encuentro se desarrollara con normalidad. Esto fue algo que también denunció ayer la comisión organizadora del encuentro, cuando responsabilizó al gobernador de la provincia, Mariano Ortegui, y al ministro de Seguridad, porque estaban incumpliendo los acuerdos que se habían realizado. Trelew es una ciudad de 100.000 habitantes, 50.000 mujeres participaron de este encuentro. Las jornadas se habían realizado con total normalidad, hasta que se produjeron, esos incidentes por parte de grupos de personas que atacaban a estas delegaciones, y también hay que decir una posición de los medios hegemónicos de comunicación intentando alertar a la población de situaciones que no ocurrieron. Decían que tenían que comprar provisiones y quedarse en las casas, y después muchos relatos de trabajadores, taxistas, comerciantes, que cuando hablaban con las mujeres les relataban justamente este hecho, que les habían generado cierto temor, y que cuando se desarrolló este encuentro de mujeres, donde hubieron 73 talleres, donde fueron con alegría a presentar sus reivindicaciones, estas situaciones que no tenían nada que ver con el miedo que se habían generado desde los distintos medios de comunicación. Ahí está el relato de lo sucedido, con más hechos, con más información. Gracias, Sabrina, por todo esto. Muy buenas noches.
Allí teníamos a nuestra corresponsal, Sabrina Roth, desde Jujuy, Argentina. Vamos con el análisis. Nos acompaña Estela Díaz, ella es secretaria de Igualdad de Género de la Central de Trabajadores de Argentina, coordinadora del Comité por la Liberación de la Libertad de Milagro Sala, con nosotros desde Buenos Aires. Estela, buenas noches. Hola, buenas noches. Estela, en la medida en que pasa el tiempo en el gobierno de Mauricio Macri, cada que hay movilizaciones, cada que, entre otras cosas, son multitudinarias, pasan hechos más graves directamente relacionados con la policía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo nos puedes ayudar a entender esta radiografía? Mira, yo creo que es muy importante. Recién Sabrina nos hacía un recorrido importante respecto a lo que son los encuentros nacionales de mujeres. Hace 33 años que los hacemos en Argentina y justamente este es el país de donde nació ese grito Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, después los paros internacionales de mujeres y sobre todo una denuncia global de las mujeres que cada vez se escucha más en contra del neoliberalismo. El neoliberalismo como un sistema de desigualdad que contribuye a que haya más violencia, a que haya más opresión para las mujeres y más desigualdad. Y bueno, la contracara de eso es generar situaciones que desde puntuales, focalizadas, podrían absolutamente ponerse en control, ponerlas en el centro para que los grandes medios de comunicación hablen de incidentes pequeños que ellos escalan la represión y en realidad ocultan la gran potencia de las mujeres que en la Argentina debatimos, nos organizamos, participamos. Mira, Tatiana, imagínate que hay mujeres que viajaron más de 30 horas en colectivos para llegar a la provincia de Chubut, bueno, para discutir los temas que nos importan a las mujeres. Tenemos como contracara de eso un poder que quiere silenciarnos, que quiere poner excusas y que no quiere hablar de las grandes preocupaciones que tenemos las mujeres de la Argentina. Esto realmente resulta bastante paradójico si lo vemos desde el gobierno de Mauricio Macri, porque si es lo que intenta, sucede todo lo contrario. Mientras hay más represión, hay más y más movilización. ¿Cómo entendemos entonces este fenómeno? Sí, la verdad que eso muestra, y el encuentro de mujeres de la provincia de Chubut mostró la enorme vitalidad de un movimiento de mujeres feministas que ha estado en la calle enormemente. Mira, las mujeres cantaban jóvenes, muy, muy jovencitas, desde 13, 14, 15 años en adelante, estudiantes de secundarios, de universidades, que plantean el patriarcado se va a caer, pero que plantean basta Macri, no queremos este gobierno. Era en la provincia de Chubut, tiene además Trelew, la ciudad donde fue la marcha, nos permitió por su geografía, que es una zona con colinas, poder mirar la gigantesca concentración de más de 20 cuadras de mujeres, que así como nos movilizamos por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, también nos movilizamos en el paro internacional de las mujeres. Y allí están las mujeres de los pueblos originarios que han denunciado todo el tiempo lo que tiene que ver con el extractivismo, con el poder de Lewis, de todo lo que es la extranjerización de la tierra, socios de Macri. Allí están las zonas de las grandes tierras privatizadas, donde Macri va con helicóptero a visitar a sus socios, como Lewis, como todas las tierras de Benetton. Y otra cosa que está avanzando, el tema de las bases. Está la zona, ya no Chubut, que es más al sur del país, pero en Neuquén, Vaca Muerta, una zona de explotación petrolífera impresionante y que están colocando bases de Estados Unidos. Digamos, es exactamente la contracara de lo que pasa con el movimiento de mujeres, con el movimiento popular, especialmente las mujeres, que nos organizamos para decir que no queremos esto, que queremos trabajo, que queremos encontrarnos junto con Latinoamérica. Y bueno, el gobierno, ¿con qué nos responde? Nos responde con más ajuste, con privatizaciones, con un presupuesto que recorta derechos, y cuando nos movilizamos, habilitan estas formas de represión como pasó en la marcha.
¿podrá existir alguna justicia a nivel internacional? Si, como se ha denunciado también desde la justicia local, es poco lo que se puede hacer porque está cooptada por el Ejecutivo, Estela. Bueno, mira que llegamos a este encuentro, y ahora que recordás esto, con los 1000 días de Milagro Sala Presa. Y justamente lo que hemos más logrado, que Milagro consiga una prisión domiciliaria ad hoc, mentirosa, porque ni siquiera cumplen lo que han dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y ahora el Comité contra la Tortura. La verdad que estamos muy preocupados en América Latina porque hay un sistema judicial absolutamente cooptado para los intereses del poder dominante que nos hace colocar a nuestras democracias. Nosotros decimos 1000 días de Milagro presa y como 1000 días de libertad condicional para nuestras democracias, porque hay falta de justicia, hay una arbitrariedad, esta cuestión de absoluta selectividad respecto a qué se persigue y a qué es lo que no se persigue. Hoy, mira, de paso te cuento lo que nos está pasando a 3 colectivos que están volviendo de la provincia de allá de Chubut, por la zona de Río Negro, en el sur los detienen por problemas de papeles del colectivo, pero hay como casi 200 mujeres que no las dejan continuar su camino, cuando acá está claro. Este es un encuentro pacífico. ¿Eso está sucediendo en este momento? 200 mujeres que no las dejan seguir su camino hacia su casa de regreso de Chubut. Exactamente, están en Río Negro, las han detenido al mediodía y todavía hasta la hora de hoy estaban tratando de buscar solidaridad del municipio para poder pasar la noche. El problema de la detención es absoluto, una formalidad de papeles que se podía controlar, de algo que los colectivos, bueno, están como rehenes estas mujeres y no llegan a su casa. Y una dice, es un encuentro de mujeres y el país y el Estado Nacional debería estar garantizando la circulación, favorecer que se realice con todas las disposiciones para que esto sea. ¿Qué hacemos las mujeres cuando nos encontramos? Bueno, hacemos abrazos solidarios, discutimos la educación, la salud, cómo avanzamos en los derechos. Bueno, 70 ejes temáticos en los talleres de debate, eso vamos a hacer las mujeres al encuentro. Hemos construido y fortalecido la democracia de la Argentina y sin embargo que nos encontramos con formalidades, la policía parando en operativo, nos pasó en la ida y ahora le está pasando, por ejemplo, a estas 3 colectivos que están detenidos hace horas. La gendarmería con perros, como si estuvieran controlando, la verdad, algo que es todo lo contrario de lo que hacemos las mujeres de los movimientos sociales, populares, que nos estamos movilizando para encontrarnos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Es la contracara de lo que nosotras queremos construir, ¿no? Solidaridad, alegría, encuentro. Bueno, sabemos que el proyecto de Macri solo se celebra en Wall Street, ¿no? En las cenas del poder económico. Bueno, nosotras celebramos las ceremonias de la tierra, las ceremonias ancestrales, el encuentro de las mujeres que debatimos todos los temas que nos preocupan y bueno, la verdad que tenemos que denunciar que tenemos estos obstáculos también para poder hacerlo en la mayor libertad y tranquilidad, ¿no? En algún momento, con respecto a esta coyuntura que nos denuncias aquí en Noticia de Telesur, Estela, es que las deben dejar continuar, porque es una cadena de hechos que lo que evidencia es, parece que hubiese temor a las mujeres y lo que debe haber es, bueno, muchísimo amor y solidaridad por todo lo que han representado y la lucha de las mujeres en Argentina reconocida a nivel mundial. Estela, gracias, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Tuvimos aquí en Telesur, con respecto a las imágenes que ya van a ver, una gran cobertura, transmisión importante para El Salvador, para toda América Latina. Hoy vemos los ecos de la canonización de Monseñor Arnulfo Romero. Con eso los dejamos. Hasta mañana.